Eh, ¿Cómo están, chiquillos? A ver, Buena, bien aquí. buena, buena. Hola, hola. ¿Pudieron instalar el Hola. Hola, hola. ¿Pudieron instalar el programa? Los que están por ahí. Sí, Bien. yo ¿No sí. tuvieron problemas con...? Sí, ni una tos. ¿Sí? Sí, Mm, ¿Pudiste, o sea, te fuiste al link de descarga de... Es que yo... sí, el que estaba como adjunto en Canvas y se descargó súper bien y se instaló el tiro. Lo tengo Ya. abierto, de hecho. Ah, ya. Ah, entonces no tuviste problema. No, Ah, ya, ya. Ya. Bueno, si alguien tuvo algún problema, me dicen no. Eh, Ya, ahora pasemos a la parte de consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta del video o algo que no le haya quedado claro respecto al programa. Yo tengo una duda. ¿Te puedo Ya, hacer una pregunta? sí, sí. Es que cuando hiciste correr el programa, Ujú. como que estaba pausado, por lo menos en tu video estaba pausado, pero cuando yo hice correr el programa se me corrió de inmediato, o sea, empezó a hacer la simulación al tiro. ¿Eso Ya. fue porque presionaste algo antes o tenía...? ¿A qué te refieres con que está pausado? Como... Eh, ya, mira, te explico un poquito. Voy a abrir esto como para orientarme. Que ¿Sí? cuando hicimos correr el programa, ¿Ya? cuando le colocamos correr, ¿Sí? ¿Sí? eh, se supone que a ti en el video te aparecía, por ejemplo, una sola línea roja, ¿te Ya. acuerdas? ¿Sí? Y ya, a mí me empezaron a salir muchas líneas rojas, así como se empezó a llenar eh, Ah, ya. por así decirlo. Entonces empezó a correr como muy rápido y después lo puse así en pausa y ahí quedó como, pero aún así no se veía como el tuyo. Entonces eso quería Ya. preguntar. Si Ah, eso era como... sí, quizás puede ser por la... chuta. Ya. No. Quizás puede ser porque la propagación del satélite puede haber sido muy larga. A ver, voy a intentar compartir esta cuestión. Que, Si tiene muchas líneas rojas es que propagó por mucho tiempo, son muchas órbitas. sí, Seguramente sí, haber dejado, no sé, un mes o algo así. sí. ya, comprendo. Pero Muchas te digo el gracias. tiro quizás cuál fue el problema. Voy a compartir el programa. Ujú. Hola Charles. Buena, buena. Eh, a mí también me pasó eso ayer, pero me di cuenta que era por el tema de el parámetro, el upset days o el upset second. Sí, sí, En la ese, órbita Molinja, el upset days ujú. pasaba piola, po, pero en la órbita De Leo Leo tiene que parece que ser, era la que... sí, en Sí, En esa esa, había que ponerla en... en segundo. Exacto. No sé si tú, Tatiana, ¿cierto? Tatiana, no. ¿Cómo te llamas tú? Ya. Fernanda. Ah, ya. Claro, habían dos opciones, pues la Days y la segunda, pero yo lo puse en segundo, si no me equivoco. ¿Había que ponerla en el otro? No, no, tenías que ponerla en segundos. Sí, sí, porque en Qué segundos extraño. corre menos tiempo. Sí, de hecho la, el periodo de Leo es 90 minutos. Entonces, si pones en segundos, 5400 segundos, te debería haber dado una sola vuelta, ¿no? Es que eso hice y me dio... Pero lo voy a revisar nuevamente, de todas Ya, maneras, igual, gracias. sí, 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 voy a intentar. Sí, ¿por qué no me carga ahora? Ya, pero ¿alguien más que tenga alguna duda mientras intento cargar esto? Sí. Ya, voy a simularlo de nuevo porque no lo tenía cargado. Compartir. Están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Alguien? sí, 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 así es. sí, sí. Ya, bueno. Se ve súper. Ya voy a intentar simular de nuevo la órbita Leo para que corrijamos ese error. Ya, el CMG mayor era 6700. La excentricidad era 0.
La inclinación habíamos dejado 57 grados. Lo demás lo dejábamos en 0. Ya. Esto está bien. Acá lo único que cambiábamos era los grados y el orden. Y el modelo de la atmósfera, las masas puntuales, presión por radiación, listo. Y la emisión, ya. Acá tenemos el satélite, tenemos el propagador. Y acá están las condiciones de parada del satélite. Se supone que acá había que dejarlo en segundos. A veces esto no, no pesca, a menos que uno le haga doble clic o lo pase con esta flechita. Entonces, doble clic y ahí pesca el upset seconds. Y este tenía 5400 segundos, si no me equivoco. Ya. Y ahora corremos la simulación. Debería dar una vuelta. Ya, ahí dio la vuelta. Quizás cuando pusiste acá el Ya vi mi upset error. second, ¿sí? Ah, ya. Ya. Sí, es que puede que no te haya pescado cuando lo seleccionaste acá. Que ese no pesca, a menos que uno le haga doble clic o lo pase con esta flechita. Ya. ¿Alguien intentó hacer otras órbitas, además de las que mostré en el video? Y bueno, si la hicieron y no tuvieron problemas, bacán. Pero si tuvieron problemas, me dicen nomás al tiro. Igual las voy a mostrar acá para que vean cómo se supone que se tienen que ver acá en el programa. Sí. Oye, Carlos, para pillarlo si la hicieron o no, elige aleatoriamente un nombre que te muestre alguno de los tipos de órbitas. Se supone que la hicieron todas porque no han respondido nada, así que agarra la lista y que te muestre alguien la geo. Ya, vamos a cachar si alguien hizo la Porque G. si el que no habla otorga, así que todos la hicieron. Ya, de los que veo acá, el Nico Ortega. A ver si. No, yo no la hice. Yo pensé que la íbamos a hacer ahora. De hecho, Ah, chuta. por eso. Ya. Vi el video, pero los datos exactos no los recuerdo. Sí, es que los datos eran los que estaban en la diapo que mostró ayer el profe. Pero Sí. ya, pero si no le importa, sí, igual los podemos hacer acá, sí, es súper cortito. Ya. No sé si cuando abro esta ventana del documento del profe, ¿lo pueden ver? ¿Ven algún otro documento o solo en Gmap? Solamente se ve Gmap y Solo como el en plomo. Gmap. Ah, ya, voy a compartir pantalla entonces. ¿Y ahora ven el documento? Sí. Ya, Sí, vale. Ya. Intentemos hacer la geoestacionaria, que tiene un semieje mayor mucho más grande que la órbita Leo. Tiene un periodo de 24 horas, inclinación 0 y excentricidad 0. Ya. Es simplemente setear los datos de los elementos keplerianos. En este caso sería 42.158 kilómetros. Excentricidad 0, inclinación, que como esta es una órbita especializada de la región de órbita GSO, en este caso la inclinación va a ser 0. Si no fuese 0, vamos a ver qué sucede cuando no es 0. Se supone que se forma un efecto norte-sur, que es como un 8 en el ground track, que generalmente no se desea eso cuando uno pone un satélite geoestacionario. Ya, este va a ser un satélite geo. Y acá lo que vamos a cambiar, ya, esto está bien. Y esto también. En realidad, lo que viene por defecto está correcto. Lo único que vamos a cambiar acá va a ser el
el tiempo que va a estar el satélite en órbita, démosle una vuelta nomás. A ver, el Upset Days, como este es un satélite, o sea, esta es una órbita bastante alejada, que tiene un semieje mayor, mucho más grande que una órbita Leo, su periodo va a ser mucho mayor. Entonces, en este caso, va a ser de un día. Y lo vamos a dejar en el Upset Days, que es más, que en este caso va a ser mejor. Dejarlo en un día y vamos a correr la simulación. Ya. Acá vemos que el satélite se supone que va a estar girando alrededor, o sea, va a girar al mismo tiempo que gira la Tierra, ¿cierto? Por lo que va a estar en un lugar fijo. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos más de un día? Como en los 5 días. Corremos de nuevo la simulación. Y va a volver a estar en el mismo lugar siempre, porque se supone que va a girar al mismo tiempo que gira la... O sea, va a estar en una posición relativa fija. ¿Ya? ¿Qué sucede si este satélite tiene una cierta inclinación? O sea, perdón, esta órbita tiene una cierta inclinación. Para que se note mejor, vamos a dejar una inclinación de 10 grados. ¿Ya? En este caso ya no va a ser una órbita geoestacionaria porque el satélite no va a estar relativamente fijo en una parte o en una posición, sino que vamos a ver que va a tener un efecto norte-sur, que sería el que podemos ver mejor acá en el ground truth, ¿cierto? Y acá se supone que se forma un cierto tipo de 8, que no se nota muy bien acá. Consulta, ese 8 es por la inclinación, ¿cierto? Sí, es solo por la inclinación. Ya, Y muchas gracias. generalmente estos satélites geo, cuando se ven perturbados, porque hay muchas cosas que pueden perturbar en la órbita de un satélite, ya sea la presión por radiación solar, fuerzas gravitacionales de otros cuerpos, o efectos de la forma de la misma Tierra, esto se empieza a generar. Y esto es lo que no se desea cuando uno tiene un satélite en una órbita geoestacionaria, porque como el satélite debe estar fijo en una posición, eh, y las antenas generalmente están fijas en una posición, no se pueden estar moviendo a cada rato. Lo ideal es que el satélite se mantenga fijo también. Entonces, cuando se lanzan estos satélites, se lanzan con un sistema de maniobras de corrección que, que permiten que el satélite se mantenga fijo. ¿Ya? Y este sería el satélite geoestacionario. Vamos a borrar todas las ventanas y vamos a ver qué podemos hacer con el semisynchronous. Este es de la órbita, o sea, es de la región de órbita MEO, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo que Geo, o sea, no es lo mismo, pero tiene la misma forma de configurarlo, solo que el semieje va a ser menor. Vamos a ver acá. El semieje va a ser 26.610 kilómetros. 610. La inclinación acá es de 55 grados. ¿Ya? Lo demás sigue siendo lo mismo. Y aquí ya que esta es una órbita circular. Y lo otro, vamos a ver cuánto es el periodo también. No, esta es la mitad del periodo de una órbita geoestacionaria. Carlos, una Ujú, consulta. sí. ¿A qué te referías con ese arreglo que se hace? ¿Cómo vendría siendo posible en algún aspecto como para que se quede en un mismo punto por el tema de la inclinación? Chuta, según, o sea, por lo que he visto O yo si me acá, puede,
Ay, no sé, Sí, no, sí, quedó sí. como escondido. Es que acá en el Eh, programa creo que no se puede corregir justamente eso, sino que se puede como pero, estimar cuánto uno puede gastar en combustible, por ejemplo, eh, en esas correcciones. ¿y Pero, algún libro o información donde podría buscar al respecto de eso? ¿Sabes? ¿O no? chuta, no. En este momento Ya no no, importa. pero por lo menos el profe en el proyecto del semestre del año pasado Ujú. hicimos como un cálculo de cuánto combustible podríamos requerir en el caso de que nuestro satélite se corriera 1 grado. Entonces, Ya, a partir de la materia que van a ver más adelante, van a poder calcular esa, esa cantidad de combustible y también van a ver qué tipos de combustibles son necesarios en esas maniobras, porque a veces pueden requerir combustible de propulsión eléctrica, que también lo van a ver más adelante. muchas gracias. De nada. Ya, aquí estábamos viendo la región MEO, ¿ya? Que es más pequeña que la órbita geoestacionaria. que Tiene un semieje mayor de 26.610 kilómetros y creo que ya lo había sediado. Sí, vamos a cambiar el nombre para que no se confunda. Listo. Acá está, el otro está igual. Y esto lo habíamos dejado en 0,5. Ya. Chuta. Y ahí está. Ahí pueden ver que el ground track, eh, con el cambio de inclinación y el cambio también del semieje mayor, varía bastante. Si por ejemplo, ya, si por ejemplo cambiamos la inclinación ahora, vemos que el ground track se va a empezar a aplanar si es menor y si es mayor se va a acercar más a los polos. Y se empieza a aplanar cuando la inclinación es menor. Ya, eh, eso con las órbitas MEO, generalmente acá se hacen constelaciones de satélites. Ah, y el otro, para hacer una constelación de satélites acá, que es un poco más raro, pero se puede hacer. Em, Me parece que el profe quería hacer un proyecto en base a una constelación de satélites. Y ahora hace poco caché cómo se podía generar más de una órbita de un satélite, porque el año pasado también hicimos solo un satélite geoestacionario. Y no cachaba cómo hacer una constelación. Y pensaba que no podía hacerla el programa, pero al parecer sí. Y lo que tienen que hacer eh, sería clonar un satélite. Por ejemplo, el satélite MEO, ponerle clonar, poner los satélites que ustedes quieran. Después ir a formación, añadir una formación y en esta formación incluir los satélites. Poner MEO, MEO2, MEO3. Aplicar, OK. Y después lo demás dejar igual. Ya. Y para que no todos los satélites estén superpuestos, por ejemplo, el MEO2 le cambiamos la inclinación. No sé, pongámosle 50. Y el MEO3 lo dejamos en la misma inclinación, pero lo ponemos más atrás que el satélite MEO. Que acá esto se puede hacer con el argumento, o sea, la anomalía verdadera, que es como medir un ángulo respecto a un plano que, que está en el plano orbital.
Ya, también lo van a ver más adelante, no se asusten con estos conceptos. Y apretamos OK. Y lo último es poner todo esto en el propagador. Creo que esto... Ah, no, acá tenemos que poner la constelación o formación. Apretar OK. Y cerrar estas ventanas y correr de nuevo. Va, no me los pescó. Ah, ya. No me pescó nada acá porque no los puse acá en el Default Orbit View. Hay que seleccionar los satélites. Poner OK. Y en el Ground Track también hay que seleccionar. Aplicar, OK. Cerrar todo esto y volver a correr. Ya. Y se supone que hay más de un satélite orbitando. Y si lo queremos ver acá, más tiempo mejor para que se note mejor. Le ponemos 2 días y cerramos, corremos de nuevo. Ya, ahí tenemos el ground track de una semi-constelación de satélites. Y acá lo podemos ver en el espacio tridimensional. Ahí está. Se supone que hay 3 satélites dando vuelta y hay 2 que están en una misma inclinación. Ya, pero esto era solo demostrativo, no es necesario que se lo aprendan bien ahora. Ya, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto un satélite geoestacionario, un satélite en la región MEO. En el video también mostré cómo poner un satélite en la región, o sea, un satélite especializado SCO que pertenece a la región LEO. ¿Y por qué es especializado? Porque posee una inclinación de 95 grados. Esta inclinación le permite eh, tener una dirección en la trayectoria que es contraria a la rotación de la Tierra y que es característica de órbitas que tienen una inclinación mayor a 90 grados y menor a 180. Y otros satélites o objetos que están en el espacio orbitando el LEO en inclinaciones menores a 90 grados y mayores a 0, giran o tienen una trayectoria en favor de la rotación de la Tierra, como lo podría ser la Estación Espacial Internacional. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Vimos la órbita de Molnilla. Y quizás nos faltó ver la órbita de Tundra. ¿Cierto? ¿Qué es esta que está acá? Vamos a ver si la puedo abrir acá. Tundra. Ya, ahí está. Ya, acá ponemos los valores que aparecen acá en la diapo del profe. En realidad, me parece que esta no tenía los datos acá. Creo que le hice en base a 300. No me acuerdo cómo hice esta órbita. Ah, no, la excentricidad era distinta ya. Lo único que variaba en respecto a Molnilla, de hecho, Tundra era que su excentricidad era menor. Tundra, o sea, Molnilla tiene una excentricidad de 0,7 y Tundra me parece que es... No, acá no la menciona, pero de donde la saqué decía que tenía una excentricidad de 0,2.
Y era la única diferencia con Molnilla. Ya. También tiene excentricidad, no se nota mucho, parece una órbita circular, pero tiene características similares a Molnilla. Si la dejamos más tiempo, dejémosla 2 días. No, hay que correrlo, no. Ya, se supone que las características similares a Molnilla sería que pueden estar más tiempo en el apogeo, que es cuando están más lejanos a la Tierra, sería como por este punto, y menos tiempo en el perigeo, que apogeo o perigeo, el geo depende del cuerpo Charles, alrededor del cual están girando. ¿Sí? es que el Jimmy dice que la dejes entrar por... Oh, chuta, no había cachado. Ya, gracias, gracias, Suriel. Ya. Eh, no sé, a ver, ¿qué más puedo mostrarle ahora? Bueno, lo ideal de esta práctica, de esta primera práctica, el video de prepráctica, era que ustedes pudieran revisar cómo era el ground track y la vista de la órbita en sí, porque, por ejemplo, el año pasado nosotros, en general, nos costó mucho cómo entender la órbita o cómo plasmar la órbita espacial al plano bidimensional de la Tierra. De hecho, el profe nos preguntaba bastante en clases cómo, a qué satélite, por ejemplo, refería a cierta órbita. Y siempre nos preguntaba, por ejemplo, sobre la Estación Espacial Internacional. Y nadie le achuntaba, no, como que no teníamos la noción de qué órbita, a qué órbita pertenecía cierto ground track, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven este tipo de ground track, podrían decir al tiro, ah, ya, esta es una órbita de Molnilla. Y tiene tal y tal característica y tales elementos orbitales. Em, Hay veces que, por ejemplo, la órbita MEO, que la voy a abrir acá al tiro. Bueno, abrí una Leo. Ya, pero Leo similar. Ya, lo importante es que en el ground track, por ejemplo, esto es muy similar, el ground track es muy similar a la órbita MEO, por ejemplo, eh, pero ustedes puedan diferenciar en base a esto, no sé, si la órbita es heliosincrónica, va a tener el siguiente ground track. Con 95 grados de inclinación va a cambiar solo el ground track y va a tener esta forma. Va a estar muy cercana a los polos. Ahora, si es menor la inclinación, va a empezar a aplanarse, y ahí pueden decir qué tipo de inclinación va a poder tener la órbita. Y cómo estas formas varían respecto a los elementos orbitales. Que hasta el momento hemos visto solo 3 elementos orbitales, que sería el semieje mayor, la excentricidad y la inclinación. Y el argumento de perigeo, que es lo que tiene Molnilla, pero no sería prudente explicar ahora cómo, de qué trata eso. En sí, eso sería prácticamente todo lo que podría repasar o ver ahora. Y no sé si alguien tiene alguna consulta, si no entendieron algún concepto de las carpetas que aparecen acá, propagador, del default orbit view. Por ejemplo, en el propagador, eh, en sí, los propagadores pueden ser de integración y de efemérides, me parece. Pero acá nosotros vamos a trabajar con integradores numéricos, eh, que pueden ser Runge-Kutta o el Prince-Dorman y el Adams-Bachford. Aunque según lo que estaba leyendo, el Adams-Bachford era súper malo.
Y entre el Prince Dorman 78 y el Rungikuta eran los mejores. Y el Prince Dorman generalmente era como más que nada para misiones interplanetarias. Era como más eficiente que el Rungekuta. Pero con este integrador numérico y estos parámetros es más que suficiente para hacer todo lo que necesitamos. Por eso no cambiamos mucho las cosas, a menos que ustedes se manejen bien en integradores numéricos, pueden hacer lo que quieran. Y acá tenemos otro apartado que sería el modelo de fuerza. Control de error hace referencia al integrador numérico. Acá podemos elegir el cuerpo central, que en nuestro caso va a ser la Tierra. Y el cuerpo principal, que no puede ser distinto del cuerpo central. Acá están los modelos gravitacionales, que por defecto viene el Joint Gravitational Model, y que nosotros variemos acá los grados y el orden máximo y el grado máximo del modelo gravitacional. Va a depender de cuán fidedigno queremos que sea nuestra simulación. Por recomendación viene que nosotros pongamos acá como máximo grado y máximo orden que sea 10, pero el máximo máximo puede ser 70. Y esto es la matriz de transición de estado, me parece, que tiene un límite de 100, que en realidad todo lo que está acá establecido no es prudente cambiarlo, a excepción de esto. ¿Qué más? Tiene para poner la influencia de las mareas, aunque tampoco es muy influyente en la simulación. Lo que sí influye harto es el modelo de la atmósfera, y que en este caso también es recomendable poner el modelo Jackia-Roberts. Y las masas que puedan influir en nuestro satélite, que principalmente pueden ser la del Sol y la de la Luna. Y la radiación por presión solar. O sea, la presión por radiación solar. Eso en el propagador. Y el Default Orbit View, que es solamente para amonorar estas ventanas, que podemos poner las constelaciones, el eje cartesiano, planos, etc. Y el ground track, que no se puede modificar mucho, más de lo que está acá. Y en general eso, que es como la primera aproximación. Después podemos ver de qué tratan los quemados, el hardware, que es para añadir tanques de combustible, estación de control, la formación para hacer constelaciones, y acá están los scripts, que es lo que se genera cuando uno hace o sea, cuando uno guarda una misión, que en realidad es mejor hacerlo en base a las carpetas que crear un script eh, por nuestra cuenta. Y en las misiones tenemos varios comandos que también vamos a ver cuando hagamos maniobras orbitales para pasar de una órbita a otra, ¿cierto? Tenemos otros propagadores, tenemos target, que sirven para dejarnos en una órbita final o en alguna condición que nosotros queramos. Tenemos maniobras para hacer quemados de combustible y muchas cosas más. Y eso, el output son las cosas que nosotros vamos a ver al final. No sé si aparece información diferente, no, creo que no aparecen cosas diferentes de lo que podemos modificar acá. Y en general vamos a estar entre o sea, el apartado de emisión y el apartado de recursos. Eso. No sé si alguien quedó con alguna duda respecto a esto, o respecto a la asignatura igual. No sé si alguien tiene consultas. Charles. ¿Sí? Ah, Vos, el Dani.
Creo que iba a preguntar lo Dale. mismo, dale tú. No, es que resulta que cuando yo le doy al tema de la animación, no me corre. Como que no se ve bonito, por así decirlo. ¿No se ve bonito o no te corre en sí? No corre, no gira Ya. nada. Como que se ve la imagen nomás. Ah, ya. Pero, ¿y si seleccionas la imagen, por ejemplo, haces clic derecho en Default Orbit View y ahí haces correr la simulación? A ver, espera un poquito. Puede ser que no lo seleccione cuando corre el programa. Digamos que como que intenta hacer la animación, pero después vuelve enseguida a la posición original. Mm. ¿Y la propagación lo tiene en Sí, harto sí, tiempo? ¿O? déjame chequear dos veces. Ya, Em, sí, está con la propagación oh, qué raro. que pusiste ¿Y, en el... y qué órbita está simulando? La leo, la primera. Ya. Mm. Aprietas animación, ¿cierto? No aprietas correr. Sí, 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 animación. Y Y si, me pasa tanto en la default como en la ground track. Entonces, y si haces que sea más lenta, por ejemplo, apretando estas dos flechitas hacia la izquierda, que dice a Slower ver. Animation. Sí, sí, ya era eso. Ah, ya. Sí, es que a veces Tengo como la que muy buena. se apura mucho la animación. Ya. Si la Igual la haces- otra duda que tenía es que en la parte de abajo, en esa cosita blanca que tiene esto abajo, me salen como tres errores, Ah, ya. pero creo que están relacionados con MATLAB, por lo que estoy leyendo. Tres errores. Ah, ya, sí. Es que parece que esto no puede asociar. No sé si tú tenés MATLAB pirata. Sí, sí, sí. Ya, no asocia el programa con MATLAB pirata. Creo que lo asocia con MATLAB licenciado. Ah, ya, Sí, ya. más que nada eso. Pero no va a afectar en nada a las simulaciones que hagamos nosotros, No, ¿cierto? sí, nosotros igual teníamos esos errores. Sí, Ah, es bueno, por eso, ¿no? ya, gracias. De Nate. Dale, Dani, ¿no? No, si eran los segundos, lo que la segunda pregunta. Ah, ya, los errores. No, sí, no influye en nada, sí. Al final vamos a trabajar con esto, ¿no? Ya. ¿Alguna otra consulta por ahora? Em, no sé qué más podríamos ver, porque en realidad era eso, ¿no? Era que ustedes pudieran asociarse al programa lo antes posible y después cuando hicieran cosas un poco más complicadas, ¿no? Esto no se viera tan feo. Y cuando el profe pase más parámetros orbitales o cosas que ustedes puedan como asociar lo que ven acá e incluso poder simular cosas que puedan ir viendo a medida que transcurre el curso. Ir probando como cuando vean elementos keplerianos, poder meter valores acá y decir, ah, ya, esto funciona así y esto funciona así. Pero eso. Eh, Pregunto por última vez si alguien tiene alguna consulta para responderle al tiro, ¿no? Yo la última duda, entonces esto vendría siendo como un simulador, entre comillas, para que vayamos visualizando lo que vamos estudiando. Sí, sí, en realidad eso y también les va a ayudar para el proyecto que van a hacer por equipo, que siempre lo hace el profe Ya. y de repente se le Sí. ocurren hacer distintos proyectos. Me acuerdo que el año anterior a cuando yo di astronáutica, el profe hizo como un vuelo interplanetario a Marte. Y cuando yo di el ramo, nos tocó hacer una misión de órbita geoestacionario, que el satélite empezaba en una órbita parking en Leo y después hacía una maniobra y se pasaba a una órbita geo. Y nosotros teníamos que calcular cuánto íbamos a gastar en combustible, por qué era necesario poner el satélite en una cierta posición, qué ventajas traía eso, ver qué lanzador íbamos a ocupar, eh,
en referencia a un cohete o dónde íbamos a poner nuestra base de lanzamiento. Y eso. Así que en realidad es bien entretenido el proyecto. Pero no sé qué irán a ver ahora. Según el profe me había dicho que iban a hacer como una constelación de satélites, pero no sé si estaba muy seguro de lo que dijo. Charles, ¿Sí? hola. Oye, una Bueno, profe. consulta. Esta clase, más o menos, ¿cuánto es el lapso antes que la suban a la plataforma o no sé? Eh, chuta, depende de cuánto se va a demorar el video. No sé cuánto se demore. No, creo que va a ser la primera vez que eso. Ah, no, pero es que esto se va a subir a YouTube. Así que depende de cuánto se demore en subirse a YouTube. Y después va a estar el link al tiro. Ya, vale. Creo que como unos Gracias, Charles. 30 minutos, una hora. Ya, perfecto. Bueno, gracias. De night. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda. Ujú. Quería ver si había alguna manera como de disminuir o aumentar la velocidad con la que se realiza la animación. Sí, sí, sí. Si tú seleccionas, no sé, pues, el espacio acá, no está pescando. Ahora sí. Si tú, no sé si estás viendo la pantalla. Si Sí, tú sí. seleccionas este botón que dice Faster Animation, aumentas la velocidad. Si pones Slower Animation, vas disminuyendo la velocidad. No sé, no sé Ah, si bueno, quién eso era. Muchas gracias. de nada. Creo que llega ¿Te hasta puedo el hacer la micro. última consulta? ¿Sí? Disculpa. ¿Mm? No sé si esto estará bien, es que igual yo soy de ingeniería física, No, dale, no. pero eh, gracias. Uno podría aprovechar la vuelta de la Tierra, digamos, no sé, ponte en el caso de un satélite, el satélite podría aprovechar esa vuelta Ujú. y usar el combustible adecuado para luego utilizar ¿cómo se llama? Eh, Es como un esa potencia, por así impulso, sí, decirlo, sí. y claro, ese impulso y así llegar como más lejos. Sí, en realidad eso sirve mucho para ahorrar combustible. De hecho, nosotros también vimos ese tema cuando estábamos haciendo nuestro proyecto. Teníamos que, o sea, teníamos que nuestro lanzador lanzaba en el sentido de rotación de la Tierra y eso nos daba como una cierta ventaja en términos de combustible. Y ¿Y se ha también, hecho? ¿cómo? ¿Se ha hecho, digamos, ahora en la actualidad? ¿Hasta la actualidad se ha hecho? Sí, pues, sí, sí, sí se hace. Generalmente los lanzamientos que hacen en Guyana Francesa de la ESA hacen el lanzamiento en el sentido de rotación de la Tierra. Además que eso les permite también lanzar, o sea, eso lo hacen porque pueden lanzar hacia el mar. O sea, entre comillas, eso es más seguro que lanzar en otro sentido, porque en el otro sentido tienen gente, tienen ciudades, entonces puede que algo salga mal y explote todo. Entonces, aparte de poder lanzar hacia el mar, también tienen la ayuda de la rotación de la Tierra, que les permite ahorrar combustible. Y, y eso, Muchas gracias. de nada. ¿Alguien más tiene una duda? Me parece que no. Ya. Bueno, eso sería la práctica de hoy. Era más que nada que ustedes pudieran ver el programa con una primera pincelada y después más adelante vamos a ver qué más podemos hacer con lo que nos puede entregar el programa. Así que, según yo está grabando, ¿cierto? Oye, Carlos, Ujú. me fijé que había una tarea, pero los nombres asignados no corresponden a nosotros.
Ah, ya sí, nuestra... el profe se equivocó ahí. No sé si habían hablado de eso ya. Sí, no, es que no, esa tarea no les corresponde a ustedes, sí. Es que el profe copió Ah, ya. la asignatura del año pasado y tengo que borrar algunas cosas que subió el profe. Ah, Así que no se ok. preocupen, todavía no hay tarea. Así que Vale. eso sería todo. Si es que no tienen más consultas, estaría por finalizada la práctica. Así que pueden descansar ahora. Vale, Carlos. Cuídate, chau, chau. Chau, chau. Carlos, ¿te puedo Cuídense. hacer una última pregunta? Sí, dale, no. Por casualidad, ¿sabes tú cuál va a ser la órbita que planean hacer para la ida a Marte? Oh, chuta, ahí me pillaste. Sí, no Ya. estoy tan metido en ese tema, pero tú dices con lo que estaba pasando ahora, ¿cierto? No. Sí. Ah, ya. No. Yo cacho que ahí Ya. los nicos te pueden ayudar. Ellos son más cracks. Si alguien me lo Pero podría responder, estaría agradecida. sí, no, yo no manejo eso. Gracias igual. No, de nada. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense, nos estamos viendo. Sí, yo creo que la próxima Chao, Charles. semana hay práctica, así que ahí nos estamos viendo. Chau, chau. Cuídense. Chao, Charles. Que Gracias, estés Charles. bien.